Listo. Entonces ahí ya estamos grabando. Vamos a transmitir la pantalla. Ok, ya. Yo les envié un archivo al WhatsApp para que puedan ir a la par conmigo y podamos ir revisando la clase. El día de hoy, bueno, nos que habíamos quedado la clase anterior revisando algunas secciones, algunas partes de lo que es la barra de inicio. Y nos habíamos quedado pues a revisar lo que es el formato condicional. En este ejercicio, todas las hojitas que ustedes ven aquí abajo son para ejercicios de formato condicional. El formato condicional realmente nos va a ayudar un montón y nos va a servir en muchas ocasiones. Generalmente nosotros utilizamos el formato condicional únicamente como para identificar duplicados. Ese es el más común que suele conocer las personas. Pero en realidad el formato condicional, nosotros tenemos pues aquí varias alternativas. Si vamos desde el inicio, vamos a ver que tenemos para poder poner en base a los valores, si es mayor, es menor, si es igual, o el que conocemos si es que el valor es duplicado. En la primera hojita que nos dice Products 1, vamos aquí a ver que tenemos unas fechas, tenemos unos productos, una región y y un monto de ventas. Eh, Entiendo que aquí está en inglés. ¿Por qué? Porque este archivo es el que directamente la página de Microsoft, ustedes si van a la página de Microsoft a ver de qué se trata los formatos condicionales, ustedes pueden descargar también este archivo directamente de la página de Microsoft para poder revisar todas las opciones que el Excel tiene. Entonces, incluso esto se va a ir actualizando cada año, si no estoy mal. Pero es bastante, no necesitan, pues si no tienen un conocimiento de inglés, no se preocupen, no necesitan, es fácil de entenderlo. Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a dar un formato condicional. Por ejemplo, para los que son menores a 500, vamos a dar un formato condicional para los que contengan la palabra grain y pues un formato de un color rojo para los que pertenezcan al mes. ¿Ok? Entonces vamos a dejar esto por acá a un lado. Y a estos de acá les voy a quitar el formato que tienen ahorita para poder realizarlo. Listo, entonces. Vamos con el primero, que dice menor a 500. ¿Qué sería en esta columna? Siempre que nosotros vayamos a dar un formato condicional, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dónde nosotros queremos que ese formato condicional se aplique. En este caso lo vamos a aplicar a toda esta columna o podrían seleccionar todo este rango de celdas. Dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, mi recomendación siempre va a ser que trabajen en toda la columna. Así pueden seguir agregando datos y no tienen la necesidad de volver a aplicar el formato condicional, porque el formato condicional se va a aplicar exclusivamente a las celdas que ustedes seleccionen. De ahí, si es que, por ejemplo, así como nosotros tenemos eh, una, una fórmula, vamos a poner aquí incluso, ya, ya, digamos que tenemos aquí una fórmula en la que sumamos esta celda y esta celda. Cuando nosotros arrastramos, estamos arrastrando la fórmula. Cuando nosotros arrastramos fórmulas, también estamos o arrastramos de esta manera las celdas, también vamos a arrastrar lo que es el formato. Entonces, si nosotros queremos copiar el formato, también podríamos arrastrarlo. Entonces, ahora, mi recomendación, como les dije, es seleccionar toda la columna para que a medida que agreguen datos, este, esto pueda seguir con el formato condicional. Listo, entonces vamos a seleccionar toda la columna y vamos a formato condicional. En este caso, vamos a tener los que son menores a 500. Tenemos en el primer grupo y aquí tenemos es mayor que y es menor que. En este caso van a ser los que sean menores que 500. Entonces vamos a seleccionar la segunda opción. Nos va a aparecer este cuadrito. Vamos a agrandarlo un poco. Eso. Ya, listo. Entonces, nos aparece este cuadrito donde aquí primero nos va a decir, aplica el formato a las celdas que son menores que, y aquí tenemos la opción para escribir el valor que nosotros consideremos. Entonces, en este caso va a ser 500. Entonces, vamos a escribir 500. Y en la parte de acá
vamos a tener, al igual que en muchas opciones del Excel, unas pequeñas plantillas. Entonces tenemos relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que es el que ustedes ven acá, que ya se está pintando los valores que son menores a 500. Un fondo rojo con un texto o unos números también en color rojo. También podría ser un amarillo. Entonces aquí miren, se va a pintar de color amarillo. O un verde, ¿sí? Entonces estos son los valores que vienen por defecto, ¿sí? Que vienen más que por defecto, que vienen como una plantilla para que ustedes la puedan utilizar. Y podrían utilizar eso o podrían utilizar un formato personalizado. ¿A qué se refiere el formato personalizado? Si nosotros damos clic en formato personalizado, lo que se nos va a abrir es la ventana de formato de celdas, donde nosotros podemos cambiar el tipo de formato, o sea, número, texto, contabilidad, lo que ustedes deseen, la fuente, el tipo de letra, normal, cursiva, negrita, el color de la letra, si es que quieren que vaya con bordes o si es que quiere que vaya con algún relleno. En este caso, el ejemplo nos pide que le dejemos con color negro, con el formato de moneda y sí, de moneda y con un fondo de color pues celeste. Y si no estoy mal, creo que es este de acá. Listo, entonces nosotros podemos seleccionar que vaya con este fondo, con letra de color negro y ponemos aceptar. Y miren, ahí ya nos va a aparecer y ponemos aquí finalmente nuevamente aceptar. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Ya en toda la columna, todas las celdas que contengan un valor menor a 500 van a ser las celdas que se pinten del color que nosotros ahorita acabamos de marcar. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Sí me siguieron? ¿Han trabajado antes con formatos condicionales? Sí, ¿no? No, Lisa. Ya. Pero está entendido, ¿verdad? ¿O alguna inquietud? No, está súper claro. Sí, está entendido, gracias. Ya, chévere. Ok, entonces ahí tenemos la primera, ¿no es cierto? El formato condicional para los valores que son menores a 500. Dame un segundo. Ya, ok. Listo. Entonces, como ven, acá también se pintaron todas estas celdas de acá abajo. También se pintó la celda de aquí arriba. ¿Por qué? Porque 0 es menor que 500, o sea, nada es menor que 500. Entonces, por eso se pintan todas estas celdas igual. Sí, como yo seleccioné toda la columna, entonces ese formato condicional va a aplicar a toda la columna. Y por eso se pintaron también las celdas que tenemos en la parte de aquí abajo. Listo. Vamos con otra condición que nos dice que pintemos las celdas que contienen grain. Grain está en esta parte de acá, en el producto. Entonces vamos aquí a seleccionar. Javier, dime. Creo que es lo que va a hacer ahora, pero quería contar, en esa misma columna podemos utilizar varios condiciones. Es decir, que otras estén de color rojo si son a 300, por ejemplo. Sí, nosotros podemos aplicar una gran cantidad de formatos, es decir, los formatos condicionales van a ser como que dice capas. Cuando nosotros nos estamos pintando algo o hacemos una pintura, pues pasamos un fondo, después vamos pintando, no sé, tal vez un fondo celeste para pintar el cielo y de ahí le vamos aplicando blanco para las nubes y para dar las sombras le vamos aplicando un color gris. Entonces, pero una está encima de otra. Lo mismo va a pasar. Por ejemplo, yo aquí en este archivo con el que yo trabajo, yo aquí, por ejemplo, si les muestro los formatos condicionales que tengo aplicados, pues miren, son todos estos, ¿ok? Entonces yo aquí tengo varios formatos condicionales como la compañera nos menciona. Entonces yo voy a pintar un verde, un amarillo, un verde más oscuro, un rojo o un color negro, dependiendo de del valor que se vaya a presentar. Ojo, lo que sí es importante y lo que tenemos acá, aquí tenemos varios colores.
El color que está arriba es la última capa, como yo les decía. Digamos que estamos haciendo una pintura, entonces el fondo va a ser celeste. Entonces, este es el fondo, el que está abajo, el que está al fondo. De ahí, lo primero que va a hacer el Excel es evaluar. ¿Es igual a 0? Si es igual a 0, lo pinta negro. Entonces, lo pinta negro. De ahí va a evaluar, ¿es menor a 0? Entonces, si es que hay un valor que es menor a 0, pues lo va a pintar rojo. Entonces, el rojo va a quedar encima del negro. Por eso, aquí como ven, yo tengo celdas de color negro y después, como estas son para las que son igual a 0 y para las que son menores a 0, esta queda pintada de color rojo. Y si hay una celda que cumple con otra condición, por ejemplo, esta también es menor a 0, pero también cumple una condición que yo necesito y por eso se pinta de color verde. ¿Por qué? Porque esa está arriba, ¿sí? Entonces primero me pinta negro, después evalúa y le pinta rojo, después evalúa y le pinta verde, después evalúa y le pinta amarillo y después evalúa y le pinta de color verde claro. Entonces es como que yo estoy pasando capas. Las capas se van a ir poniendo a medida que yo vaya evaluando cuál es el valor que contiene. Entonces yo puedo poner la cantidad de colores, de condiciones que yo necesite o desee. Pero el orden de esto sí va a ser importante. Entonces simplemente como que estuviera pintando la capa del fondo y otra encima y otra encima y otra encima y otra encima. Sí, entonces el orden que tenemos acá es importante. Ya les voy a indicar cómo cambiar el orden o cómo revisar eso, ¿ya? Vamos paso a paso. En este caso, revisamos las que tienen menor a 500. Nuestra compañera dice, ¿podemos aplicarle otro más? Sí. Vamos a aplicarle ahora unos que sean mayores que. Vuelvo a seleccionar. Ojo que estoy seleccionando la misma columna y voy a poner formato condicional. Voy a seleccionar las primeras reglas de resaltar celdas y voy a poner es mayor que. Y ahora voy a seleccionar aquí las que sean mayores a 2000. Listo. Entonces las que sean mayores a 2000 les voy a decir que se pinten de color. Para que se vea ahí ya, amarillo. Y voy a poner aceptar. Entonces, miren, ahorita apliqué dos colores, dos capas. La una, para todas las que sean menores a 500 se pintan de color celeste y todas las que sean mayores a 2000 se están pintando de color amarillo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo y podemos aplicar más capas, más colores a las mismas celdas. Si es que, por ejemplo, tenemos una que sea menor a 500, vamos a, para ir respondiendo a la pregunta de nuestra compañera. Vamos a poner otra que sea menor que 100, ¿ya? Y a esa les vamos a pintar de color rojo. Ok, ya. Entonces, vamos a poner aquí. Ya. Si es que yo quiero revisar los formatos que estoy aplicando a las celdas, tengo que seleccionar y venir aquí nuevamente al formato condicional y a la última opción que me dice administrador de reglas. Ahí se me va a abrir esta ventana y me va a mostrar cuáles son los formatos condicionales que están siendo aplicados. Entonces, yo tengo que sea menor a 500 y se va a pintar de color celeste, mayor a 2000 se va a pintar de color amarillo y menor a 100 se va a pintar de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que evalúo primero? Si es menor a 500 se pinta celeste y más arriba, una capa superior, está menor a 100. Por lo tanto, hay muchos que, por ejemplo, este 17.40 es un valor que es menor que 500, entonces se va a pintar celeste, pero la capa que está arriba es menor a 100 y por lo tanto se va a pintar el rojo encima del celeste. Si es que yo cambio el orden, ¿cómo cambio el orden? Si ustedes se fijan aquí arriba, nosotros tenemos en el administrador de las condiciones esta sección de aquí. Primero me va a decir que lo que yo estoy viendo, voy a modificarlo en la selección actual, porque yo también puedo esto modificar en toda la hoja, en una hoja en específico, o incluso en una tabla en específico, o en todo el libro, ¿ok? Entonces yo quiero que se modifique esto en toda la hoja para que aplique a todo lo que estoy haciendo. A continuación, lo que tengo aquí abajo, en cambio, es, a ver, para poder crear una nueva regla, es decir, crear un nuevo formato condicional, editar alguna de las reglas que ya están
o sea, alguna de las que están acá, eliminar una regla, eliminar cualquiera de estas, en este caso, pues esta que estaría seleccionada, si doy clic acá en eliminar regla, pues esa se eliminaría. Y tengo los botones que están acá, que son para subir y bajar, es decir, para que una capa o esté arriba o esté abajo. Entonces voy a bajarle la capa de color rojo y le voy a enviar al fondo, ¿ok? Entonces, primero me va a evaluar las que sean menores a 100 y las va a pintar de rojo. Después va a evaluar las que sean menores a 500 y las va a pintar de celeste, ¿ok? Si yo hago eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las que son menores a 500 me quedan de color azul, ya no me aparecen las rojas. ¿Por qué? Porque esas rojas quedaron en el fondo. Entonces, pinta las que están menores a 100 de color rojo y después evalúa las que están menores a 500 y las pinta de celeste. Entonces, las pintó encima. Es una capa superior. Y por eso ya aquí este 1740 ya no me aparece de color rojo. Entonces, puedo aplicar varias capas, sí, por supuesto, pero es importante que sepa que deben estar en un orden para que aparezcan de acuerdo a lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, igual que en una pintura, depende en qué orden esté, cuál esté en el fondo y cuáles voy a ir aplicando más arriba. ¿Alguna inquietud adicional ahí? ¿Alguna otra pregunta? No, claro. Chévere. Listo. Entonces, entonces aquí ya tenemos, ¿no? Ahorita jugamos con estas dos primeras. Es mayor que y es menor que. Ahora, vamos con, si es que ustedes quieren borrar alguna regla, quieren eliminar alguna regla, pues, o algún color que ya no necesiten, lo único que tenemos que hacer es darle clic y lo vamos a poner aquí en eliminar regla, ¿sí? Y con eso ya eliminamos una sola regla, podemos ir eliminando de una en una. O si es que no queremos eliminarla, pero queremos que se pause, como que no se pinte, pues simplemente le vamos a dar clic acá, donde dice detener si es verdad. Ya. Ah, no, este detener si es verdad no le es. Ya, entonces si yo quiero que ya no aparezca, entonces le vamos a eliminar, ¿ok? Y si es que quiero agregar una nueva regla, la puedo también desde aquí, solo que aquí me va a aparecer esta ventana. En esta ventana, ustedes van a tener todos los tipos de regla, de formato a las celdas según sus valores, que es el primer grupo que nosotros tenemos acá. Resaltar las celdas según reglas para resaltar las celdas. Entonces, esto va a ser de acuerdo a los valores que tenemos ahí. Entonces, estos de aquí van a ser iconos o va a ser un menú de alguna manera mucho más fácil de entender que si nosotros ponemos acá nueva regla, porque aquí todo va a estar en texto. Entonces, aquí me dice aplicar fórmulas a las celdas según sus valores. Entonces, aquí puedo seleccionar escalas de colores, pues mínima, máxima. Entonces, aquí voy a tener las mismas opciones, pero presentadas de una manera diferente. Y al igual que los formatos que yo tengo aquí el botón para negrilla, cursiva, eh, para el botón de subrayado y demás. Y si yo doy clic acá, voy a abrir estas ventanas donde tengo todo, pero más a detalle. Y tengo opciones adicionales. Lo mismo pasa acá. Estas van a ser las opciones o los botones, los iconos para que ustedes puedan hacerlo de manera rápida. Y si es que venimos acá a nueva regla, vamos a tener las mismas opciones más otras adicionales con las que podemos seguir cambiar la configuración. El siguiente que tenemos acá, voy a borrar también tienen aquí este botón que dice borrar reglas. Tienen borrar reglas en celdas seleccionadas. En este caso yo tengo seleccionada la columna D. Si yo doy clic aquí, voy a borrar todas las reglas que están en esa columna. Y si es que doy clic acá abajo donde dice borrar las reglas de toda la hoja, pues obviamente voy a borrar de toda la hoja que está activa. En este caso, pues la de productos 1. Entonces voy a borrar las seleccionadas para dejarle ahí nuevamente. Ahora, vamos con la siguiente opción. Aquí tenemos la opción de entre. ¿Sí? Entonces aquí damos clic en entre y aquí nos va a aparecer esta ventanita donde nos dice dar el formato a las celdas entre. Entonces aquí tenemos un valor donde vamos a poner un valor, el valor menor.
tal vez 1000. Y acá vamos a poner un valor de 3000. Ok, entonces todas las que estén entre 1000 y 3000 va a pintarse del color que yo seleccione en la parte de acá. Puede ser rojo, amarillo, verde, o podría ser un formato personalizado que yo le quiera dar. Dejémosle en el amarillo y ponemos aceptar. Entonces todos los valores que estén entre 1000 y 3000 se van a pintar de color amarillo. Entonces, por ejemplo, pongámosle 1000. Entonces 1000 forma parte de esos valores. Lo mismo va a pasar con 3000. O sea, son igual o mayor que. Si yo tengo un 999,999999999, una cantidad infinita de 9. Ya, obviamente, si por tener un formato de moneda, me lo va a redondear a 1000, pero recuerden, el valor que contiene esta celda es el valor que está en la parte de acá arriba, no el que vemos ahí, no siempre es el que vemos ahí. Entonces, el valor que contiene esta celda de aquí es este de acá, 999 con muchos 9, ¿ya? No es 1000, le falta una milésima para ser 1000. Entonces, lo mismo va a pasar y tengan ojo con eso. Si es que ustedes están dando formatos condicionales, no les va a aproximar, va a buscar los valores exactos. Nunca les va a aproximar, nunca va a... Si ponen mayor que 1, pues 0,9999 no es 1. Si es que, y si ponen mayor que 1, igual, el 1 no es... el 1 no va a formar parte. Ok, entonces ojo con eso. ¿A qué me refiero con el 1 no va a formar parte? Por ejemplo, pongamos aquí mayor que, pongámosle por acá, por aquí tenemos otros valores más altos. Vamos. Ponle mayor que 4000. Ya, y le vamos a pintar, ay, perdón, y no seleccione toda la columna. Ya, mayor que 4000. Ya, voy a poner aceptar. Listo. Entonces, si yo pongo aquí exactamente 4000, no se va a pintar. ¿Por qué? Porque 4000 no es mayor que 4000. ¿Sí? Entonces, si pongo mayor o igual, ahí sí. Pero para que se pinte, tendría que estar aquí, por ejemplo, igual. Desde 4000 puede ser el 4000, un montón de ceros y un 1. ¿Ya? Entonces, ahí, 4000, ya. Este valor igual es un valor chiquito, pero ya es más de 4000 y ahí sí se va a pintar. Ok, entonces recuerden, no lo va a aproximar, va a identificar el valor que tiene y eso es según eso es lo que va a pintar. Según eso le va a dar el formato condicional. No va a buscar aproximados, no va a trabajar con el valor que está mostrado aquí, sino con el valor que contiene la celda, que es el que está acá arriba. Listo. A ver, vamos con el siguiente. Si tienen preguntas, me levantan la manito o me avisan, ¿ya? Listo, vamos con el siguiente. Seleccionamos nuevamente la celda y venimos acá. Es igual a, que es lo que ahorita hicimos con el 4000, ¿no es cierto? Ahora, vamos con el siguiente que dice texto que contiene. Texto que contiene lo íbamos a trabajar en esta celda, que es la segunda opción que nos dice el ejercicio. Que le pintemos a los que contienen grind. Entonces seleccionamos la columna y vamos a poner texto que contiene. Listo, entonces aquí nos dice que pongamos el texto que contiene grind y que lo pintemos de color amarillo. Ya. Hasta ahí pues simplemente ponemos grind y que pinte de color amarillo. Bastante sencillo. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una lista de alumnos, una nómina, tenemos una lista de productos, con una codificación, por ejemplo, no sé, en un almacén, generalmente se categoriza, por ejemplo, bebidas, empiezan todas las bebidas empiezan con el código B al inicio, después si es que son alcohólicas o no alcohólicas, pues tienen otra codificación, si son de 1 litro, 2 litros, tienen otra codificación. Entonces, se utiliza una codificación para poder identificar
a un grupo, a una categoría, a los productos. Lo mismo puede suceder con códigos de clientes para identificar la ciudad. Lo mismo puede suceder con códigos de sucursales, etcétera. Entonces, este texto que contiene, vamos a modificarlo. ¿Cómo le modificamos? Vamos a seleccionar la columna, venimos al administrador de reglas y aquí podemos editar la regla. Si nosotros podemos editar la regla, nos va a aparecer la configuración, el cuadro para configurar de manera completa. Que en este caso, pues, aquí poníamos texto específico que contiene grind. Vamos a ponerle aquí solamente la letra R. Ahí. Ok, solo la letra R, ya no toda la palabra grind, solo la letra R. Vamos a poner aceptar y aceptar. Y miren, ahora se me pintaron todos las palabras que tengo acá, porque todas contienen la letra R. Diary, produce, grind. Entonces, todas estas contienen la letra R. Entonces, como todas tienen la letra R, todas se pintaron. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy buscando una categoría en específico, un código en específico, entonces ahí, no importa si es que la letra, por ejemplo, vamos a darle un poco acá. Eso. Ya. Entonces, no importa dónde esté la letra. Si yo digo que quiero buscar las que contienen esa letra, entonces no importa si está por el inicio, si está por el final, si se repite, donde sea que esté la letra, o si es que incluso solamente tengo son una letra así, se va a pintar. Si yo la tengo al final, se va a pintar. Si la tengo al inicio, se va a pintar. No importa en qué posición se encuentre. La regla me dice solamente que contenga esa letra o ese carácter en específico y con eso ya lo voy a identificar y lo va a pintar. ¿Sí? Texto que contiene. Entonces no importa dónde esté, simplemente que contenga el texto ya la tenemos. Ya la va a identificar y la va a pintar. Listo, entonces si queremos modificar, venimos acá, administrador de reglas, editar regla, o le damos doble clic. Damos doble clic y se nos va a abrir nuevamente la palabra que tenemos, el cuadro que tenemos aquí para modificar. Si queremos cambiar de color, podemos dar clic aquí también en formato. Y aquí pues nos va a enviar nuevamente al formato de celdas, donde podemos cambiar el formato que nosotros queremos que utilice. Y aquí también tenemos varias alternativas. Texto específico, valor de celda, fecha, celda en blanco, sin espacios en blanco, errores, ya vamos a ir haciendo más con estos de acá. ¿Qué contiene? ¿Qué no contiene? ¿Que empieza por o que termina por? Entonces aquí también ya podríamos marcar otras condiciones un poco más específicas, como que solamente las que inicien con esta letra, solamente las que terminen con una letra o una palabra o una sílaba, lo que ustedes deseen, o con un número. Entonces, con cualquiera de estas de acá, que no contiene, todas las que no tienen la A, las que no tienen la E, pues podría marcar también las que, en específico, las que no tienen ese carácter. Las que no tienen ese carácter, esas quiero que se marquen. ¿Ok? Entonces aquí también puedo ir modificando estas opciones, porque por ejemplo aquí empieza por, termina por o que no contiene, son alternativas que aquí no las voy a encontrar. Sí, entonces solo tengo el texto que contiene. Acá si busco tampoco, no tengo las barras, color, conjunto de iconos, pero no tengo una específica que me diga que termine o que empiece con una letra. Sí, entonces esa sí la voy a manejar directamente acá. Sí. ¿En qué sección está? En la segunda opción, donde digo aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En el valor de la celda, un texto específico y aquí tengo las opciones. Sí, entonces siempre, casi en todo lo que hay en el Excel, lo que tenemos acá arriba son simplemente los accesos directos a las opciones más comunes o más sencillas de utilizar, pero siempre voy a tener una alternativa mucho más específica o para poder configurar cosas adicionales. Listo.
Ya. Vamos con la siguiente que nos dice una fecha. Ya. Entonces aquí, ¿en dónde tenemos fechas? Tenemos acá en la columna A. Entonces yo puedo seleccionar una fecha y aquí vamos a ver que nosotros tenemos algunas alternativas. Aplicar el formato a las celdas que contengan una fecha. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Como ven, aquí ya estamos hablando de tiempo. Ayer, hoy, mañana. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es conveniente, por ejemplo, utilizar? En otro módulo tenía una alumna que eh, controlaba cartera. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede utilizar. ¿Cuándo vence la factura? Entonces, la factura, entonces todos los días ella abre el archivo y tiene que revisar, pues, cuáles ya están vencidas, cuáles son de la semana pasada. Entonces, quiere que esas se marquen. Entonces, todos los días le va a actualizarse. ¿Por qué? Porque la fecha la tienen acá, ¿no es cierto? La fecha la tienen en su computador. Excel va a trabajar con la fecha que está en su computador. Entonces, va a evaluar la fecha que está en el computador, que está en el sistema, y de ahí va a decir, mira, hoy es 7 de mayo, entonces, y tengo acá estas fechas. Entonces, estas fechas son ayer, la semana pasada, el año pasado. Entonces, ahí las va a evaluar. Entonces, cada vez que yo abro el archivo, voy a tener o voy a ver pintadas con un formato condicional, las que son de la semana pasada, las que son de hoy, las que son de ayer. Entonces, no necesito pintar todos los días, no necesito ir aplicando el formato condicional o ir pintando manualmente yo y revisando, a ver, bueno, este es de hoy, este es de ayer, esta es de la semana pasada, sino que yo directamente voy a ir trabajando con las, eh, ya el Excel me va a ayudar con esa tarea de ir pintando de acuerdo al tiempo, a la fecha que se va actualizando pues día a día. ¿Ok? Entonces, yo aquí pues simplemente seleccionaría cuál es la fecha con la que quiero trabajar o la condición con la que quiero trabajar, ayer, hoy, mañana, últimos 7 días, semana pasada. Y en el caso de este ejercicio, pues nos pide que trabajemos con las que están de este mes, ¿ok? Que son pertenecientes a este mes. Entonces vamos a seleccionar la columna, vamos a poner acá en una fecha y vamos a poner este mes. Ok, entonces seleccionamos este mes y a esas les vamos a decir que se pinten de color verde. Y vamos a poner a aceptar. Ya. Bueno, en este caso en el ejercicio están con años pasados. Vamos a cambiarles, por ejemplo, el 1 de mayo del 2022. Ya. Entonces, como es este mes, entonces tiene que ser de este año. Entonces, por eso ahorita no se pintaba nada, pero si ya le coloco una fecha que sea de este mes, entonces ahí sí se va a pintar. El 11 de mayo de 2022 y lo mismo. A ver, está el mes al inicio. Ya, eso. 11 de mayo del 2022, entonces ahí también se va a pintar. Entonces, de acuerdo al mes que tengamos en nuestro control. Entonces, en este caso, vamos a pintar los que pertenezcan a este mes. Va a ser obviamente de este año. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta respecto a fechas? Obviamente, tiene que estar los datos en formato de fecha, ¿no? Ronald, ¿tenías una No, no, inquietud? no. No, que todo bien. Ya entendí. Ya, ok. Listo. Listo, entonces vamos por el segundo ejercicio. Ya, vamos a la segunda hojita. Listo. Entonces, en todas estas opciones, lo que hicimos fue generar nosotros mismos la condición dentro de la regla. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos acá, pusimos es mayor que y colocamos el valor acá, ¿no es cierto? Pusimos aquí 500.
Excel también nos va a permitir que nosotros pongamos la condición en una celda en específico, es decir, que nosotros podamos modificar en una celda el valor y que con eso se cambie la condición con la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí para poder pues ir seleccionando valores y que de acuerdo a eso se vaya pintando las celdas, ¿ok? Entonces si pongo 500 vemos que aquí voy a tener más celdas que se van a pintar y si pongo pues 100 voy a tener menos celdas que se van a pintar, ¿ok? Entonces adicional incluso vemos que aquí hasta cambia el formato, ¿sí? Veamos, fíjese en este 192. Si pongo, por ejemplo, menos de 100, entonces de 192 me aparece 192,10. Entonces me aparecen dos decimales y cuando yo pongo acá 200, entonces solo me aparece 192 sin decimales. ¿Sí? Entonces las que se están pintando dejan de tener decimales y se pintan de color. Y el valor lo defino en esta celda. ¿Cómo hago esto? Lo mismo, voy a seleccionar, vamos aquí, este es menor que, aquí vamos a poner mayor que. Y aquí vamos a poner el valor, digamos que es mayor que 1000. Ok, démosle el formato acá. Listo. Entonces, a estas celdas las selecciono, voy a seleccionar toda la columna, voy a hacer formato condicional y voy a mayor que. Aquí ya no voy a poner o escribir el valor de 1000, sino que voy a seleccionar la celda. Doy clic en esta flecha y selecciono la celda donde va a estar el valor. Y a estas les voy a pintar de color verde. ¿Ya? Y voy a poner aceptar. Entonces, miren, aquí ya no escribí 1000, sino aquí me va a quedar igual a G7. ¿Sí? Y voy a poner aceptar. Entonces, de acuerdo a lo que yo coloque en la celda G7, de acuerdo a eso, se van a pintar de color verde. Pues digamos que pongo 2000. Entonces ahí solo los valores que son superiores a al valor de esta celda son los que se van a pintar. ¿Sí? Entonces yo puedo jugar aquí con los valores que son mayores que, menores que o iguales que. ¿Sí? O incluso entre. Porque cuando pongo entre, aquí también tengo para poder seleccionar estos botones y me indican que yo puedo seleccionar esos valores. Podría poner la opción de que estén dentro o contenidos en una celda. ¿Ok? Entonces de esa manera yo puedo hacer que mi condición esté basada en el valor que contenga la celda que tenemos basados en una celda en específico. ¿Cómo lo aplicamos o dónde me serviría eso? Por ejemplo, yo tengo acá. Por ejemplo, si yo cambio acá el valor de esta celda, ¿sí? Entonces todo se va a cambiar, miren. Entonces ahí todo se cambia de formato. Entonces, como yo quiero que, dependiendo de lo que esté en el valor que esté en esta celda, yo quiero que me evalúe o me pinte las cosas de un color diferente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero solamente ver lo que está en desabastecimiento, próximo a, a faltarme o que ya tengo que realizar compras para poder cubrir, entonces utilizo este porque no me interesa saber cuánto hay del resto. Con que esté verde yo sé que sí tengo para poder producir. Pero si quiero ver los valores, si quiero ver los detalles, entonces yo simplemente doy clic acá, selecciono otro valor y con eso ya me aparece un formato condicional diferente. El formato condicional está en base a esta celda de acá. ¿Sí? Entonces de esa manera cuando yo cambio, yo voy a poder ver todos los valores que necesito porque ahí sí. Aquí ya me aparecen lo que tengo disponible, la cantidad que tengo en la bodega para poder producir. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo y pueden ser en base a lo que ustedes necesiten. Eso sería pues ya una aplicación real a lo que estamos revisando. Entonces ustedes tienen aquí la opción de trabajar o directamente escribiendo el valor para que sea algo fijo siempre, o si es que es algo que necesitan que sea variable, pues lo van a tener
lo van a anclar hacia una celda con la que van a trabajar y donde ustedes pueden realizar las modificaciones que necesiten, y en base a eso pues se va a ir pintando algunas celdas o van a ir cambiando las condiciones. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, ok. Javier. Perdón, se escuchó súper entrecortado. No, solo decía que ninguna pregunta. Ah, ya, ok. Listo. Ya. Entonces, y esto puede funcionar, o funciona, mejor dicho, tanto con valores, que es en este caso donde tenemos números. Entonces vamos a jugar con el mayor que, menor que, igual que, o entre. Entonces ahí podemos trabajar con valores, o también podríamos trabajar con texto, que es lo que estamos trabajando acá. Lo mismo, aquí podemos seleccionar un texto diferente y de esa manera que se vaya pintando, lo que es igual a este texto que tenemos acá. Entonces, aquí en este caso, pues seleccionamos un texto y de acuerdo a eso se va a pintar. Si cambiamos el texto, seleccionamos otro texto, pues lo mismo. Entonces aquí ya va a pintar o los que sean iguales al valor de esa celda. Y aquí pues lo único que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? Vamos a seleccionar dónde queremos que se aplique el formato condicional. Vamos a venir a formato condicional y vamos a poner texto que contiene. Entonces de aquí lo mismo. Aquí también, miren, nos va a aparecer el botón para que nosotros podamos seleccionar una celda en específico, que en este caso pues seleccionaríamos la celda de acá. Una vez que seleccionamos esa celda, pues elegimos el formato que queremos y con eso ya nos quedaría de la manera que vemos aquí. ¿Sí? Con la palabra acá, y de acuerdo a eso se va a pintar lo que nosotros necesitemos. Y aquí pues con la condición que ustedes deseen. La que nos viene por defecto es que contiene. La otra opción es crear una nueva regla, venir a la segunda y de acuerdo a si es que texto específico, que contiene, que no contiene, que empieza o que termina por. Y lo mismo, acá también ustedes van a tener este botón que les va a permitir seleccionar la información directamente de una celda en específico. ¿Ok? Listo. Lo mismo va a pasar con fechas. Las fechas también las podemos poner ancladas a una celda. Ya. Vamos por el tercer ejercicio. Ya. Ya, entonces tenemos, ya. Y los valores duplicados, que era el último que nos faltaba acá. Entonces lo mismo, seleccionamos aquí, perdón, que aquí creo que no hay duplicados. Ya. Entonces yo quiero, por ejemplo, identificar a veces valores duplicados, que esto obviamente lo hace un montón cuando tengan valores que sean únicos y, por ejemplo, una factura. Una factura no puede ser registrada dos veces, entonces sí necesitan que tener una advertencia, tener una manera de identificar si es que se realizó un registro duplicado, si se ingresó una factura dos veces, un asiento contable dos veces, un pago dos veces. Entonces, van a tener un número de identificación, una codificación, alguna manera de identificar. Y a esos valores les vamos a poner la regla de valores duplicados. Seleccionamos y aquí tenemos la opción de duplicados o únicos. Entonces vamos a poner duplicados y que se nos pinten de color rojo. Entonces, en este caso, la que yo tenía seleccionado, pues no tengo valores duplicados, pero si yo duplico un valor, es decir, copio y pego, entonces los dos se van a pintar con el formato condicional. Entonces, a medida que yo vaya ingresando datos, me va a marcar, me va a identificar cuáles son los valores que están duplicados, los que tienen exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo a esto le agrego un espacio, ¿sí? Acá arriba, o obviamente aquí también, pero si yo le escribo un espacio acá, entonces, eso, ya.
Miren, ahí ya no me aparece como duplicado. Ojo con eso, ¿no? A veces suele pasar o nos podría pasar esto de aquí. Estos dos valores aparentemente son iguales, ¿sí? Ambos tienen Memphis. Pero ahorita yo acá a la primera le agregué un espacio, le agregué un carácter que es el espacio. Entonces, eso también marca una diferencia. El espacio también es un carácter. El espacio hace que el uno pues ya no sea igual al otro. Entonces, por ahí también eh, ya no lo va a identificar como duplicado, ya no van a ser el mismo valor. Entonces, mucho cuidado con eso. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos corregir esto? ¿Cómo podríamos evitar, evitar eso? Curando o, o haciendo, pues, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Una validación, una curación de datos. ¿Cómo se hace eso? Pues podemos seleccionar aquí. Podemos ir acá donde dice buscar y reemplazar. Y por ejemplo aquí que voy a buscar todos los espacios, entonces le voy a poner un espacio aquí, ¿sí? Y les voy a reemplazar con nada. Y voy a poner reemplazar todos. Ya. Y con eso todos los espacios que existan dentro de esta columna van a ser eliminados como para poder curar o evitar ese tipo de errores. Entonces, a veces esos espacios que están al final de una palabra, al final de un número, hacen que un número se convierta en texto, hacen que una fecha deje de ser fecha, hacen que dos valores duplicados dejen de ser duplicados. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Si estoy trabajando con una base de datos que sea grande, tengo que curar esos datos, tengo que eliminar errores para poder trabajar y procesar los datos. ¿Sí? Si vieron cómo lo hice, pregunta, inquietudes o si estuvo claro. Sí, estuvo claro. La duda que tuve la hice en el mismo ejercicio y lo logré, pues. Ya estoy entendido. Ya, chévere, Ronald. Listo, entonces, mucho ojo con eso, mucho cuidado con eso. Al menos cuando trabajamos con bases de datos extensas, pues nos pueden provocar errores. Obviamente aquí apenas si tenemos 22 registros, entonces es fácil identificar. Aquí a simple vista vemos, oye, pero aquí hay dos Memphis y no estaban pintados. ¿Por qué? Pero ahora si tenemos una base de datos, un archivo donde tenemos, pues, 100, no, casi 16,000 registros, entonces ahí sí ya es imposible visualmente identificar ese tipo de errores, ¿sí? Entonces, por eso hay que siempre curar los datos, evitar, al menos dependiendo de dónde estén jalando la información. Si es que es de un sistema, pues ya es un poco más confiable, aunque igual siempre es bueno hacer una validación. Pero si es que es de algún registro manual, pues obligado tienen que hacer una validación para que eliminen posibles errores. Partes de las validaciones son estas: la de aplicar formatos condicionales para identificar valores duplicados cuando solamente deben existir valores únicos, identificar de alguna manera algún valor que pueda estar erróneo, como con los formatos condicionales, que es una muy buena opción para poder visualizar esto. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los duplicados, que era el que nos faltaba ver en esta parte de aquí. Ya, vamos con el ejercicio que nos dice. Por ejemplo, nosotros en lo que tenemos aquí valores, vamos a poder también marcar tops, vamos a poder marcar los 10 mejores, los 10 peores, y aquí tenemos en el segundo grupo. Entonces aquí regla para valores superiores o inferiores. Entonces tenemos los 10 superiores, el 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio y por debajo del promedio. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que marquemos el top 20 de color naranja, que es la primera columna que tenemos acá. Voy a eliminar, voy a borrar las reglas porque el ejercicio ya está resuelto para que puedan revisarlo, puedan verlo cómo lo aplica.
Entonces aquí en el ejercicio, si ustedes entran al administrador, pues van a poder ver cuáles son las reglas que se están aplicando, dónde se están aplicando. Entonces, si le damos doble clic, por ejemplo, al primero que dice 20% superior, doble clic, vamos a venir acá donde está la regla, cómo está configurada. Entonces vemos que dice que el formato, primero que estamos en el tercer grupo ya, de las reglas. Y nos dice, va a aplicar el formato a los primeros. ¿A cuántos primeros? A los primeros 20. Y aquí pues va a ser de acuerdo a qué? Al porcentaje del rango seleccionado. Si yo le quito el visto aquí del porcentaje, entonces va a ser los primeros 20 valores, independientemente, no el 20%. Entonces aquí solamente tenemos 22 registros. Si pongo los primeros 20, pues se van a pintar 20 de los 22 y 2 van a quedar sin pintar. Pero yo quiero es que se pinte el 20%, que es algo totalmente diferente. Estos 22 vienen a ser el 100% y de esos 22, Excel calcula cuáles forman parte del 20% más alto y a esos los pinta. ¿Ok? Entonces quiero saber de todas las ventas que yo realizo en mi almacén, en mi negocio, en mi emprendimiento, ¿qué representa el 80% de los ingresos? Que es generalmente cuando trabajamos con la ley de Pareto, porque siempre el 80% de mis ingresos dependen del 20% de mis productos, el 80% de mis ventas dependen del 20% de mis acciones, el 80% de mis problemas se pueden ser solucionados con el 20% de soluciones. Entonces, generalmente, por ejemplo, tenía una heladería en la que el 80% de las ventas se generaban el 20% del tiempo. Es decir, solamente con las ventas que se realizaban entre viernes, sábado y domingo, se generaba el 80% de las ventas de la semana, que es generalmente lo que ocurre en gran medida con los números. Entonces, aquí queremos pintar el 20%. Entonces va a calcular de todos los números que tenemos acá, de los 22 números, va a calcular el total, ese va a ser el 100%. Y los que forman parte del 20% son los que están pintados de color amarillo. ¿Ok? Entonces así lo configuramos. Voy a borrarle para poder hacerle desde cero, ¿ya? Entonces vamos a borrar las reglas. Borrar reglas de toda la hoja. Ya. Está con... Ya. Listo. Entonces voy a seleccionar estos valores que son de los cuales quiero sacar cuál es el top 20%. Voy a venir acá a formato condicional y voy al segundo grupo. Y pongo acá el del porcentaje. Sí, el segundo que dice 10% de los valores superiores. Doy clic acá y aquí me va a aparecer esta ventanita. Vamos a agrandarle. Ya. Entonces, como ven, ese 10% que me aparecía en el botón, en la categoría, no necesariamente siempre va a ser el 10%. O sea, por defecto me viene el 10%, pero ustedes pueden cambiar y, por ejemplo, aquí poner el 20%. Y ponemos aquí, pues, uy, ¿qué pasó? Ya. Creo que di clic en, no debía. Ya. Entonces seleccionamos de acá y este 10 podemos cambiarlo en este caso al 20%. Y vamos a darle un formato personalizado, que es el que nos sugiere acá en el ejercicio, que va a ser primero con un borde a todo el contorno. Ya, vamos a ponerle un relleno que es un color naranja y vamos a ponerle también lo que es negrita. Ok, vamos a poner aceptar y listo. Y ahí sí vamos a poner aceptar. Y con eso llego a lo que teníamos en un inicio. Ok, entonces ahí sí ya voy a tener este tipo de formato para el top 20% de lo que acabo de los valores que tengo acá. El segundo me pide para el promedio, que los pinte de color verde. Entonces voy a seleccionar estos valores, voy a la de acá y voy a poner el promedio, es por encima del promedio. Ok, y a estos los voy nuevamente a dar un formato de negrita, voy a darles un
un borde y un relleno verde. Ya, pongo aceptar y con eso llego acá. Entonces estos son los que están por encima del promedio, ¿sí? Y los de acá voy a seleccionar como quien dice a los top 10, ¿sí? ¿Cuál es el top 10 de los que tengo acá? Entonces serían los 10 superiores. Entonces aquí voy a trabajar igual con los 10 superiores y les voy a dar un formato condicional, un relleno celeste, un borde al contorno y negrita. Voy a aceptar y aceptar. Y ahí ya tengo al top 10 de los valores que tengo en esta lista. Entonces, obviamente esto me puede servir, por ejemplo, si administramos ventas o un equipo de ventas, pues saber cuáles son el top 10 de ventas. Si tenemos un emprendimiento, pues queremos saber cuáles son los productos que forman parte de mi top 10 o los que están por encima del promedio, los que están los que me están significando los mayores ingresos, los que significan el 20% de mis ingresos o los que están por encima del promedio de ventas y cuáles son los que están por debajo del promedio de ventas si tengo un equipo de ventas. Entonces, estas herramientas me van a ayudar muchísimo a poder ir identificando este tipo de valores y de cosas. ¿Alguna inquietud acá? Creo que todo este grupo de aquí está bastante claro. Y en todos, pues van a poder marcar cuántos necesitan. El 1, el 2, el 3, el top 10, los 3 primeros, los 3 últimos, los que están por encima o por debajo del promedio, de todos los valores que estemos seleccionando. O porcentajes, cuáles están en el 20% más alto, en el 20% más bajo. Y aquí siempre me va a permitir cambiar el porcentaje, el 80% más bajo, el 80% más alto. Y en todos, obviamente, vamos a poder utilizar o los formatos predeterminados o darles un formato personalizado para nosotros seleccionar cuál es el formato que queremos utilizar. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No. Ok. Bueno. Entonces, si no hay inquietudes, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Continuamos el día de mañana para seguir trabajando con más ejercicios. Porque este tema de formatos condicionales, pues tenemos muchas alternativas. Apenas vamos en las 2 primeras. Ok, listo. No hay preguntas, no hay inquietudes. Sugerencias. Reclamos. No, bueno. Ok, entonces continuamos el día de mañana. Que tengan un excelente sábado. Seguimos el día de mañana.